Continuamos en este video mostrando unos componentes esenciales en los circuitos electrónicos y continuamos entonces con el primer componente, que es la celda solar, fotocélula, fotoresistencia o fotoconductor. Este componente, como su nombre lo indica, es sensible a la luz. Y vamos a establecer una relación entre un valor de resistencia que nos va a generar conductividad y la incidencia de la luz en este componente. Dentro de los tipos de fotocelda, pues básicamente vamos a hablar del tamaño de ellas y los valores de resistencia que pueden alcanzar de megaohmios o de kiloohmios. En este caso, la fotocelda la vamos a emplear para aquellas aplicaciones donde requeriramos mayor o menor incidencia de la corriente dependiendo de la luz. Dentro de su composición, obviamente, vamos a encontrar que tiene componentes sensibles a la luz. Y entonces desarrollamos circuitos como los que nosotros vemos en los postes cuando la luz se enciende o se apaga dependiendo de la incidencia de la luz solar. Vamos a hablar del capacitor o condensador. Este que tengo en mis manos, entonces, es uno de los condensadores. Lo vamos a encontrar de diferentes tipos. Tenemos los cerámicos y tenemos también estos y estos que son los electrolíticos. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Que los cerámicos no requieren de polaridad y los electrolíticos los vamos a encontrar con un indicativo, una franja, en este caso gris, indicando que este es su pin negativo y el otro extremo es su lado positivo. O sea que cuando estemos nosotros conectando este componente, es importante saber por dónde entra la energía y por dónde va a salir. Una de las características que tiene este componente, y cuando se nos daña o tenemos una sobrecarga de voltaje, este es el componente que va a estallar. Este es el que hace ruido. La medida o la unidad de medida para este componente son los faradios. Y en realidad vamos a hablar de unidades muy pequeñas. Entonces siempre vamos a encontrar unidades de microfaradios o de picofaradios. Su esencia de funcionamiento está basada en que tiene la capacidad de almacenar energía. Y entonces vamos a encontrar dentro de un condensador dos placas con un aislante en la mitad o con un dieléctrico, de tal manera que las placas van a acumular energía, una polaridad en un lado y otro en el otro. Y cuando nosotros lo conectamos, él se carga, tiene un tiempo de carga, y en el momento de desconectar un circuito, o sea, cuando ya no haya fuente de energía, él va a mantener esa carga durante unos segundos. ¿Dónde lo vemos nosotros? Cuando empleamos componentes electrónicos que tengan un LED indicador. Es muy común verlo en los controles de televisión. Nosotros presionamos un botón y vemos que la luz roja se va a mantener durante unos segundos. Es esencial para todo componente electrónico y obviamente lo vamos a encontrar de un tamaño mucho más pequeño dentro de los circuitos modernos. Pasando a otro componente, encontramos el diodo. Aquí pueden observar un diodo, este es de un tamaño grande. Este diodo tiene una particularidad y es que permite el paso de la corriente en un solo sentido. Tiene polaridad, por lo tanto, uno de sus extremos va a ser el ánodo y el otro va a ser el cátodo. ¿Cómo los distingo? Pues básicamente aquel que tenga la franja gris, entonces va a ser el cátodo. Bueno, recordemos que el cátodo es el lado negativo de la conexión. Este diodo está hecho de material semiconductor, por lo tanto, él requiere como mínimo 0.7 voltios para empezar a funcionar. Es decir, si el voltaje no supera ese nivel a la entrada, entonces él no va a conducir. Una vez que empieza a conducir, entonces se va a comportar como en su momento de funcionamiento. Sin embargo, para una contracorriente, el circuito se va a comportar como circuito abierto. Su característica es fundamental en todos los circuitos también y nos sirve como protección de las fuentes de voltaje o en general de los circuitos o componentes que tengamos dentro del mismo. En este video hemos visto cómo funciona la fotocelda, el condensador y el diodo, componentes que juegan un rol esencial en la transferencia de la energía y las señales dentro de un circuito. No te pierdas el siguiente video porque estos completarán tu comprensión de los circuitos electrónicos y te permitirán avanzar hacia sistemas más avanzados.